El pasaje que Pastor ya leyó en Romanos capítulo 1 es básicamente la introducción de esta maravillosa carta, esta carta a los romanos, que es una declaración en la pluma y en los labios del apóstol Pablo de lo que es el Evangelio y de lo que el Evangelio hace. Por cierto, he estado postergando llegar a la carta a los romanos por algunos años. Finalmente, después de terminar la epístola a los hebreos, finalmente llegaré a Romanos, por fin. Pero entonces no voy a ser tan explícito en lo que quiero decir esta noche de estos primeros versos. Pero básicamente mis sermones para este campamento han sido temáticos y voy a hacer lo mismo en el capítulo 1 de los Romanos esta noche. El llamado de Pablo en estos versos, en estos 17 versos que se han leído, es un llamado claro al servicio cristiano, es un llamado claro al ser siervos del Evangelio. Entonces, mi propósito esta noche es doble aquí. Por un lado, quisiera y oro para que si tú no eres salvo, el Espíritu Santo pudiera quebrantar tu corazón esta noche y pudiera llamarte a la salvación. Número 2, si tú ya eres salvo, pero no has definido claramente tu servicio por Dios, que esta noche entonces estos versos te convenzan de la necesidad que las filas cristianas ya tienen a muchas personas ocupando una silla simplemente para calentarla, y que ese no debería de ser el caso en nuestro lugar. Somos realmente llamados y retados a ser siervos de Dios. Uno de los grandes errores que la iglesia ha cometido a lo largo de su historia es considerar que el título siervo de Dios, siervo del Altísimo, siervo del Señor o ministro o siervo de la palabra, es un título que solo deberíamos otorgar o dar a las personas encargadas de ministrar una iglesia, de pastorear, de enseñar. La realidad es que cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que todos deberíamos ser considerados siervos de Dios. O otra palabra que pudiéramos usar es que todos deberíamos ser considerados ministros del Señor Jesús. Así que este pasaje nos regala, no son los únicos, pero este pasaje nos regala 10 distintivos de un siervo de Dios. ¿Cómo se ve un siervo de Dios a la luz del capítulo 1 de Romanos en estos primeros versos? Bueno, Pablo se define en estos versos a sí mismo como un siervo, pero él nos regala 10 cosas que yo quiero considerar contigo y que mientras vamos avanzando y vamos caminando en ellas, nosotros podamos ser verdaderamente confrontados. Bueno, el apóstol Pablo lo dice de varias maneras a lo largo de él mismo definirse como un siervo. Por ejemplo, se presenta en Romanos 15:17 como un siervo de Dios. Se presenta en Romanos 1:1 como un siervo de Jesucristo. Se presenta en Efesios 3:7 y en Colosenses 1:23 como un siervo del Evangelio. Se presenta en 2 Corintios 4, versos 5 y 13:4 como un siervo de la iglesia. Bueno, esto no es que Pablo tenía 4 categorías del servicio, no es que Pablo tenía 4 escalones del servicio. Pablo está definiendo simplemente lo mismo con diferentes palabras. ¿Qué es un siervo de Dios? Es un siervo de Jesucristo, es un siervo del Evangelio y por lógica es un siervo de la iglesia que el Señor ha comprado a precio de sangre. Ahora, nosotros tenemos una realidad en este pasaje, así que quisiéramos caminar en ella esta noche. Número 1, el ministro debe ser un siervo de Dios. Obsérvelo en el verso 1a. Pablo dice, Pablo, ¿siervo de qué? Siervo de Jesucristo. ¿Qué es un ministro? Un siervo de Jesucristo. No, antes de servir a la gente, nuestra identidad es Jesucristo. Antes de servir a cierto o cual ministerio, nuestra identidad es Jesucristo. Lo hemos dicho de varias maneras, de diferentes maneras, y tenemos que decirlo una vez más. Nuestro servicio comienza con Cristo. Nuestro servicio comienza con una identidad clara con Cristo, una identidad de amor, como lo decíamos anoche, y como una vez más lo volvemos a decir ahora. En la jerga paulina, en el vocabulario que Pablo usa una y otra vez en el Nuevo Testamento, define la palabra siervo como esclavo, la palabra doulos en griego, que significa esclavo. ¿Qué es un siervo? Es un esclavo.
¿De quién? De Cristo. Entonces Pablo se ve a sí mismo como un esclavo. En ese sentido, el esclavo no tiene derechos, no tiene sueldo alguno, no tiene horario laboral, no tiene un fondo de ahorro. Todo dependía de las decisiones del amo sobre su vida. Todo dependía del uso que el amo le quería dar. Así que de esta manera, Pablo se identifica con su Señor, dejando todo en las manos de Él y asumiendo así la condición de ser un esclavo. Pablo elevó esta palabra al usarlo en el sentido hebreo, tomando la idea del pueblo judío, para describir al siervo que se compromete voluntariamente a un Señor que ama y respeta, como Aarón explicaba, creo que ahora en la mañana o ayer en la mañana. El doulos era este esclavo que al llegar al año de la libertad, al año que la ley le concedía poder ser libre, entonces él con todo su amor, entonces él con toda su voluntad iba donde estaba su amo y le decía: mi esposa, nuestros hijos y yo nos queremos quedar bajo tu cuidado. En ese sentido hebreo es que Pablo está diciendo: yo soy un esclavo de Cristo, un esclavo por amor, una persona que por amor define quedarse sirviendo al Señor. Vean cómo lo dice en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, no sería esclavo de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos al reconocer que somos ministros del Señor? Nuestra identidad debe de ser la de un esclavo. Debemos servir al Señor con el reconocimiento de que somos esclavos de Él. Debemos asumir en esa esclavitud la soberanía de Dios. Nos debemos al Señor en toda obediencia. Nos debemos al Señor en todo sometimiento. Así como nuestra fidelidad a la causa del Evangelio debe ser continua, debe ser permanente. ¿Por qué? Porque somos sus esclavos. Somos sus esclavos. Entonces dígale a la persona que está a su lado: somos esclavos de Cristo. Y si aún no lo eres, tienes la oportunidad de serlo. Si aún no lo eres, tienes la oportunidad de hacerlo. Número 2, el ministro debe de verse o debe de ser llamado por Dios. Vean cómo Pablo dice en el 1b, llamado a ser apóstol, llamado. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el servicio cristiano? Es un llamado. Él nos llama. No hay voluntarios, aunque muchas veces nos ponemos como voluntarios, pero cada vez nos damos cuenta que los voluntarios siempre truenan. Las personas que nos ofrecemos a hacer cosas que Dios no nos está demandando que hagamos, siempre vamos a tronar. ¿Por qué? Porque lo único que puede sostenernos es el llamado de Dios. Lo único que sostiene a una persona en el nuevo nacimiento, en la salvación, es que Dios lo llamó, es que Dios lo atrajo, es que Dios lo cautivó, es que Dios, como el profeta dice, nos atrajo con cuerdas de amor. Y lo mismo sucede en el llamado del servicio. Cuando somos llamados a servir y las cosas entonces no están de la mejor manera, no estamos posiblemente viviendo en el tiempo de bonanza de tu servicio, posiblemente estás en un momento de sequedad o de resequedad en el área de tu servicio, lo único que te sostiene es el llamado. Bueno, a veces cuando estamos en dificultad, simple y sencillamente tenemos que reconocer esa realidad. Somos llamados por Dios. Y Pablo se identifica así. Es un llamado a ser apóstol. El llamamiento en el caso de Pablo provino directamente del Cristo resucitado. Lo vemos claramente en Hechos capítulo 9, ¿lo recuerda? Pablo iba camino a Damasco. Iba en un emprendimiento o en una nueva empresa de ir y perseguir cristianos hacia Damasco. Cuando el Señor lo sorprendió, le salió al encuentro. Soberanamente el Señor lo encontró, tuvo de él misericordia y le hace esta pregunta a Pablo: ¿qué estás haciendo? La respuesta de Pablo: persiguiendo cristianos. La respuesta de Jesús: no persigues cristianos, me persigues a mí. Entonces Pablo
recibe un llamado del Señor a ser un apóstol. Inmediatamente le dice, me es necesario que seas testigo donde otros no están siendo testigos. Vas a ir a los gentiles, vas a ir a los reyes. Dígame dónde terminó Pablo. ¿Dónde termina Pablo en Hechos 28? ¿Testificando en Roma? Aunque Lucas no nos reporta el encuentro de Pablo con el emperador de una manera clara, vemos que en ese progreso que Pablo está yendo, ha estado pasando por varios gobernantes. Él termina en Roma y cuando Lucas cierra el libro de los Hechos, él está diciendo que el evangelio está siendo compartido por doquier. El evangelio ha llegado a todos los términos de la tierra. Eso no significa que llegó a todos los lugares del mundo, pero sí llegó al mundo conocido de aquel día. Y Pablo está en el escenario. ¿Qué sostuvo a Pablo? Bueno, lo sostuvo su llamado. Nosotros vemos a Pablo en varias ocasiones detectar en varias cartas que las cosas no están a lo mejor saliendo como otros habían calculado que salieran o como posiblemente él debió haber calculado. Sufrió naufragios, estuvo en calabozos, recibió piedras. Y a todos los dolores que ha tenido o a todo tipo de persecución que Pablo ha tenido, dice, a esto agrego la preocupación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? La preocupación que Pablo tenía, ¿por qué? Por las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Todas las iglesias donde había estado predicando, todas las iglesias que había estado levantando para la causa del Señor. ¿Qué sostuvo a Pablo? Su llamado. Hermanos, ¿qué nos va a sostener en el día adverso y difícil? ¿Qué nos va a sostener en el día de la prueba a cada uno de nosotros? Simplemente el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Bueno, a veces le tengo que decir a mi esposa, recuérdame cuál es mi llamado. Y yo sé que como esposo le tengo que recordar a ella, de acuerdo a Efesios capítulo 5, cuál es su llamado como hija de Dios. ¿Acaso no es lo que dice Pablo cuando está hablando del matrimonio, que el hombre debe lavar a su esposa con la palabra de Dios? Varones, si usted nunca va a ser pastor, si usted nunca va a ser un maestro calificado en la iglesia, si usted nunca va a ser una persona visible en el púlpito de una iglesia, usted tiene un ministerio claro de la palabra de Dios con su esposa. Tiene que lavarla con la palabra. Señores, la Biblia no dice que son nuestras esposas quienes tienen que lavarnos con la palabra. Somos nosotros los varones los que lavamos con la palabra. Somos nosotros los varones los que ministramos. Bueno, qué bueno que nuestras esposas de vez en cuando nos puedan recordar el evangelio, nos puedan dar consejos bíblicos, nos puedan animar con la palabra de Dios. Pero qué mal que ellas estén tomando el liderazgo y la encomienda clara que la Biblia hace a nosotros como varones para lavar a nuestras familias con la palabra de Dios. Entonces Pablo cumplió fielmente con este llamamiento que Dios hizo de predicar el evangelio a los gentiles, de plantar iglesias donde no había iglesias en aquel momento. Así que tenemos que reconocer que el llamado de Dios, el llamamiento de Dios sobre una persona es impostergable. No lo podemos postergar, es imprescindible. Es indelegable, no lo podemos, no hay manera alguna cuando Dios nos llama de decir, no quiero ahorita, ven mañana, regresa en un mes. No, el llamado de Dios no es así. El mismo Dios que nos llama a la salvación, el mismo Dios que nos ofrece un camino, una verdad, una vida, Juan 14:6, una vida eterna, por cierto, es el mismo Dios que nos llama a servirlo. No hay manera de decirle no a este Señor. No temas, no seas cobarde, no temas. El Señor ha prometido respaldarnos cuando Él nos llama. Número 3, observa cómo Pablo dice en el 1c, apartado para el evangelio de Dios. Dígalo conmigo, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, aquella persona a la que Dios va a usar, aquella persona a la que Dios quiere usar, la pone aparte para su servicio. Hay un sentido de
de ese servicio en el Antiguo Testamento, o de esa palabra santidad en el Antiguo Testamento, que era algo como apartar para el Señor, apartar para el Señor, apartar para el servicio exclusivo del Señor. Esto manifiesta el hecho de que somos posesión exclusiva del Señor. ¿Por qué quisiéramos ser posesión exclusiva del Señor? ¿O por qué es que Él quisiera que nosotros fuésemos posesión exclusiva para Él? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que nosotros le glorifiquemos a Él totalmente, y por eso nos aparta. Otra manera de decirlo es que el llamado de Dios o el servicio cristiano requiere entera consagración a Dios y a su evangelio. Esto fue lo que Jesús hizo cuando llamó a los 12 para que estuvieran con Él. ¿Se han dado cuenta del llamado de Dios sobre los 12 apóstoles, sobre aquellos a los que Él trajo con Él? Lo primero que el evangelio dice es que el Señor los trajo para tener comunión con ellos. Antes de ser enviados, antes de tener una misión clara de compartir el evangelio, los trajo hacia sí mismo para tener comunión con ellos, para que estuviesen con Él. Y una vez que han estado con Él, entonces los envía a predicar el evangelio. La palabra evangelio de Dios se repite unas 70 veces en la carta a los romanos. Significa buenas nuevas, buenas noticias. Y a partir de este momento el apóstol tiene la encomienda en esta carta de comenzar a anunciar a otros las buenas nuevas de Jesús como Salvador del mundo. Entonces vean en este primer verso las tres cosas que hemos descrito: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Señor. Observen algo en estos tres distintivos o en estas tres características. Observen la iniciativa de Dios. Observen la soberanía de Dios. Observen cómo claramente Dios no le está preguntando a Pablo si quiere ser su siervo. Dios no le está preguntando a Pablo si quiere ser llamado a ser apóstol. Dios no le está preguntando a Pablo si quiere ser apartado. Simplemente lo toma. ¿Y por qué lo toma? Porque Él es Señor. Porque Él es soberano. Posiblemente tú piensas que el evangelio es algo así como lo tomo o lo dejo. Estás equivocado. No entiendes el evangelio. No es algo como que tú lo tomas o lo dejas. El evangelio es todo lo contrario. Dios te toma. No, pero es que si yo quiero, si no quiero, no entiendes el evangelio. El evangelio es Dios tomándote, Dios llamándote, Dios supliendo todas las carencias que tú puedas tener. La carencia de gracia, la carencia de fe, la carencia de una voluntad rendida al Señor. Por eso es que los apóstoles, cuando observaron y reconocieron esto en el libro de los Hechos, ellos pudieron ver claramente una realidad. Y la realidad que ellos comenzaron a ver cuando vieron que gentiles comenzaban a ser salvos, algo que rompía completamente el esquema que ellos tenían de la obra de Dios entre las naciones, ellos llegaban a una conclusión: con que Dios también les dio a estos el don del arrepentimiento. ¿Puedes observar eso? Era una realidad temprana en el ministerio de los apóstoles. El Señor los acaba de encomendar. Ellos están apenas haciendo pininos de lo que es la salvación y de lo que es compartir el mensaje del evangelio con otras naciones. Pero la sorpresa que ellos tenían era esta: con que Dios también les ha dado el don del arrepentimiento, con que Dios también les ha dado el Espíritu Santo que se nos prometió a nosotros. Así que ellos tuvieron que comenzar a servir a Dios con una realidad. La iniciativa es de Dios, la soberanía es de Dios. Entonces imagínense qué maravilloso. Venimos a servir al Señor. Hemos sido llamados siervos, hemos sido llamados por Él, hemos sido apartados por Él. Pero cuando comenzamos a servirlo, nos damos cuenta de algo. El ministerio funciona a pesar de mis incapacidades. Cuando más incapaz me siento, entonces resulta que Dios está haciendo un montón de cosas. Cuando más desanimado me siento, entonces resulta que Dios comienza a dar evidencias de su victoria. Cuando más triste me siento, entonces comienzo a ver el gozo de multitudes alrededor de mí. Y tú dices: ¿qué es esto?
Bueno, es el simple reconocimiento de algo. Nuestras incapacidades en las manos de un Dios soberano, en las manos de un Dios que tiene iniciativa, son maravillosas. Entonces el caos que podemos observar en la iglesia del siglo XXI es que muchos de los que estamos involucrados en el evangelicalismo, en el movimiento del evangelio en nuestros días, pareciera ser que estamos queriendo ayudar a Dios. Pareciera ser que estamos queriendo echarle una manita de gato a Dios porque las cosas no están saliendo como deberían salir. Entonces, aquí hay que otra vez romper un mito. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita que nosotros le echemos una manita. Él puede. ¿Y cuál es la evidencia de que Él puede hacerlo? Pudo contigo, pudo conmigo. Nadie le echó una mano de ayuda a Dios. Entonces, nosotros tenemos que venir rendidos a esta realidad. Los voluntarios rápidamente tronarán. Los voluntarios rápidamente se sentirán decepcionados, tristes, vacíos. Porque cuando el llamado tenía que sostenerte, simplemente el voluntario está diciendo, no puedo. Sí, no puede porque no fue llamado. Por eso no puede. Bueno, de repente yo sé de personas de muy buena voluntad que están diciendo, bueno, nadie quiso ser pastor aquí, entonces yo voy a ser pastor. Sí, pero a la vuelta de 3 meses resulta que ya está en la banca. Está con canas, está con, no sé, un montón de enfermedades. 3 meses, nada más 3 meses. Y ya salió, y ya está en la lona. ¿Qué tendríamos que decir de eso? No, no hay mucho que decir, no hay mucho que buscarle. Es un voluntario más que no fue llamado a servir al Señor. Los voluntarios no sirven en el ministerio, en el servicio cristiano. A la hora de servir, Dios equipa a quien primero en su santa voluntad y soberanía Él ha llamado y Él ha apartado para su uso exclusivo. Número 4, véanlo en el verso 2 al 8. Esta es la parte larga de este capítulo al que quiero resaltar aquí. El ministro de Dios, el ministro de Jesucristo, debe ser un conocedor y un amante de Cristo. Nadie puede servir a Cristo si no le conoce y si no le ama. Necesitamos conocer al Señor, necesitamos estar enamorados de Cristo, necesitamos estar realmente apasionados por el Señor. No sé si usted ha visto alguna vez a un vendedor de estos artículos o de estas cadenas de multinivel, ¿verdad? Queriéndote convencer de que compres algún producto. ¿Usted puede ver su entrenamiento? Bueno, ellos quieren vender. Yo siempre le digo a mi esposa este dicho, él quiere vender, yo no quiero comprar. O es como cuando te habla alguien por teléfono para ofrecerte una mega tarjeta de crédito. Yo ya perdí la cuenta cuántas veces me han ofrecido la famosa tarjeta de Volaris. Cada vez que alguien me habla, yo tengo que decir, señorita, caballero, esta es la 150,000 vez que me hablas. No me interesa. Señor, pero permítame agregar algo. Y entonces se sueltan hablando 10 minutos, ¿no? Así y así y así y así. Bueno, ellos quieren vender, yo no quiero comprar. Pero observe una realidad. Ellos están apasionados por hacer lo que quieren hacer. Ellos no están diciendo, bueno, usted ya dijo que no, entonces cuelgo el teléfono. No, ellos van a insistir. Señor, imagínese que usted está en Cancún, ya fui. Bueno, imagínese que está en Hawái, ya fui. Imagínese que está en China, también ya fui. Y ellos siguen inventando una nueva ciudad paradisíaca. ¿A dónde te quieren llevar en avión? Ojalá y nosotros tuviéramos un poco de esa pasión para hablar de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que el ministro es un conocedor de Cristo, es un amante de Cristo. Pablo estaba siendo acusado, para cuando escribe esta epístola, de comunicar un mensaje nuevo y fresco que no tenía base alguna en las raíces religiosas. Y entonces Pablo está diciendo en el verso 2,
que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Pablo regresa o coloca la raíz en el Antiguo Testamento. Identifica estas profecías cumplidas en Jesús como el Hijo de Dios. Y es que cuando puedes ver que el tema central de nuestro mensaje es Jesucristo, podrás apuntar a donde los grandes amantes y estudiosos del Evangelio han apuntado. Podrás apuntar a Cristo. Véanlo en el verso 3 y 4. Pablo está entendiendo que Cristo es el Hijo de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vete al 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Vean cómo es que David identifica aquí como Dios mismo en esencia la persona del Hijo. En su encarnación, el Hijo se sometió completamente a la voluntad del Padre, fue dirigido en todo momento por el poder del Espíritu Santo, pero Pablo está reconociendo el centro del Evangelio. ¿Cuál es el centro del Evangelio? Cristo. ¿Dónde comienza el Evangelio? Con Cristo. ¿Dónde acaba el Evangelio? Con Cristo. ¿Qué está en el centro del Evangelio? Cristo. Nuestra mente debe de ser cristocéntrica, nuestra habla debe de ser cristocéntrica, nuestra teología debe de ser cristocéntrica, nuestra himnología debe de ser cristocéntrica, nuestras conversaciones deben de ser cristocéntricas. Cristo es el Señor, dice Pablo. Este es un título que se le otorga al Señor por su triunfo en el Calvario. Ese es un señorío cósmico. Esto habla de que los ángeles están sujetos en el cielo a Él, los hombres estamos sujetos en la tierra a Él, y aún los demonios en el infierno están sujetos a Él. Cristo es Señor. Él es Señor sobre todo esto. Pero también dice Pablo, Cristo es del linaje de David. Esto habla de su humanidad. Era necesaria la humanización de nuestro Señor para redimir a la humanidad, recibiendo así el castigo que ésta merecía. Sus sufrimientos y sus dolores realmente fueron vicarios, fueron por nosotros. ¿Por qué fue así? Porque así le plugó a Dios, porque así le plació a Dios, porque así Dios mismo quiso que fuera, que su Hijo llevara todo nuestro pecado. Tal y como el profeta Isaías había dicho, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tal como el autor de Hebreos dice en el capítulo 2 del 8 al 10, que nuestro Señor es pionero de la salvación. Él cruzó la puerta de la salvación para entonces poder llevar muchos hijos al cielo. Él es pionero de la salvación. Además, como descendiente de David, le corresponde heredar el reino prometido, el cual no era terrenal, sino era un reino espiritual. Un reino con connotaciones espirituales. Y luego vean en el verso 5 cómo es que Pablo está reconociendo y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En Cristo recibimos gracia salvadora, fe salvadora. ¿Qué es esta gracia? ¿Qué es esta fe? El regalo que Dios otorga a un pecador para venir a la salvación. No es una fe de a un ratito. No es una gracia de a un ratito. No es una fe que te permite decir, hoy creo, pero mañana no creo. Fe salvadora realmente es esta capacidad que un pecador tiene para creer. No lo entiende todo. No sé si usted pueda recordar el momento en el que creyó. No entendimos todo, ¿verdad? Lo vemos claramente ahora.
¿Cuál es el desafío o el reto que muchos pecadores tienen cuando le predicas el evangelio? Sígueme hablando más, convénceme, convénceme por qué yo debo de creer. Bueno, esa es la sabiduría humana dando patadas de ahogado. No tenemos que convencer intelectualmente a la gente para venir a creer, porque esta gracia y esta fe es un regalo que Dios otorga al pecador. Ninguno de nosotros contempló y conoció las grandezas, las anchuras, las alturas, las profundidades del evangelio cuando dijimos sí. Entonces pregúntate por qué dijiste sí. Dijiste sí por gracia. Dijiste sí porque Dios te regaló su gracia y te dio su fe. Y después comenzaste a conocer y a reconocer las grandezas y a gozarte en el evangelio y a contemplar las bellezas del evangelio. Y no sé tú, pero yo todavía no dejo de reconocer lo que el evangelio puede hacer por nosotros. Sigo apreciando, sigo aprendiendo lo que este bendito evangelio está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué te permite ese reconocimiento? ¿Qué te permite esa manera de acercarnos al evangelio? Seguir conociendo a Cristo, seguir amando a Cristo. Yo les he platicado de este comentarista bíblico, William MacDonald, y quienes lo escucharon predicar dicen que la vida de William MacDonald se concentró en una mente cristocéntrica, que mientras más fue creciendo en edad y él iba a un púlpito y mencionaba la palabra Cristo, había un sentimiento cada vez que este hombre mencionaba la palabra Cristo, pero mientras fue creciendo y fue envejeciendo, había un problema cuando le invitaban a predicar. El problema es que cada vez que él mencionaba la palabra Cristo se soltaba llorando en el púlpito. Entonces quienes lo escucharon al final de su vida decía, William MacDonald ya no predica. William MacDonald simplemente sube al púlpito a llorar. Porque imagínate un mensaje cristocéntrico sin mencionar a Cristo. ¿Lo puedes ver? Entonces decían los últimos oyentes de MacDonald, es increíble escuchar a este hombre. Cada vez que dice Cristo está llorando. Y entonces toda la congregación comienza a llorar. Él no tiene que decir muchas cosas acerca de Cristo, porque su propio llanto, su propio quejido, su propio clamor, cada vez que proclama a Cristo, está anunciando el amor, el conocimiento que él ha logrado tener por la persona de Cristo. Entonces, mi hermano, si vamos a servir al Señor, vamos a tener que reconocer. ¿Cuándo dejamos de conocer de Cristo? Nunca. Nunca. No hay graduación en Cristo. Sus glorias, sus bellezas, su majestuosidad, sus atributos, la manera como Él se muestra, la manera como Él se nos adelanta, la manera como Él nos quebranta, la manera como Él nos confronta, siempre está en aumento. Número 5, el ministro debe de servir en espíritu. Debe de servir en espíritu. Vean el verso 9a. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Esta expresión tenía que ver con la manera como Pablo daba culto o daba adoración a Dios. El apóstol había sido testigo de la hipocresía de los fariseos. Recuerden que él fue criado a los pies de Gamaliel, un maestro tan distinguido en aquel día, de tal manera que Pablo, cuando nos describe su biografía en Filipenses, nos dice que él fue criado a los pies de Gamaliel, fue criado como fariseo de fariseos. Finalmente Pablo dice, ya no me voy a jactar de nada de esto, no tengo en nada por qué jactarme de ello. Es más, todo esto lo tengo por basura. Otras versiones son un poquito más descriptivas y dicen, lo tengo por estiércol. Pero entonces Pablo dice, ahora mi adoración va a ser una adoración espiritual. Sin embargo,
Él coloca este servicio de manera real y de manera genuina. Servir a Dios realmente es servir a Dios en el Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando describimos a una persona y decimos, este está sirviendo con el Espíritu, esta persona está sirviendo realmente con su Espíritu? Servir a Dios con Espíritu es servirlo con todas tus fuerzas interiores, con una pasión genuina, con una pasión para glorificar su nombre con todo lo que hacemos. Lo que voy a decir no lo digo por petulancia, es más, lo digo con mucha vergüenza. El sermón de ayer lo escribí hace 3 noches, lo empecé a las 11 de la noche y lo terminé a las 5 de la mañana. Y lo digo con mucha vergüenza porque no suelo llegar a estas alturas de la cercanía de un campamento y tener que decir, no tengo un sermón. Le dije a mi esposa, me voy a dormir en 1 hora y me voy a levantar a las 5 de la mañana a trabajar en él. Pero cuando empecé a describir el amor en el capítulo 13, entonces vino una carga que la cafeína no me dio en todo ese día y yo no supe en qué momento seguí escribiendo hasta que puse el punto final y eran 10 para las 5. ¿Por qué eso puede suceder? Porque estás sirviendo a Dios con espíritu. Las fuerzas que podrían irse humanamente son recargadas por el Señor. Las fuerzas que humanamente tendrían que desaparecer, entonces Dios viene y las suple. Entonces, Pablo está diciendo, el siervo del Señor tiene que servir con espíritu. Recuerdo haber estado una vez en una mesa, estábamos 3, 4 pastores y estaba ahí ya un hombre anciano y le escuché esta frase decir, qué maravilloso, habíamos estado en una reunión todo el día, ¿no? Y él estábamos cenando y dice, qué maravilloso, dice, nos vamos a ir a dormir ahorita a la cama, vamos a soltar el cuerpo y vamos a descansar rico, dice, toda esta noche. Qué maravilloso es que cuando nuestro cuerpo caiga a la cama, podemos reconocer algo, estamos cansados por la causa de Cristo. Eso es servir en espíritu. Es un desgaste, es una agonía. Cuando Pablo describe la palabra agonía para hablar del ministerio, cuando él está diciendo de los dolores, de los quebrantos, cuando está hablando de esta expresión de dar tu vida por la causa de Cristo, la palabra agonía es eso, es dar todo, es dar tu cansancio, es dar tu mente, es dar tus horas de sueños, es dar tus horas de palabras, de aliento para otros. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios nos llama a servir con espíritu. Eso no significa que usted tiene que dejar de dormir. No, no estoy diciendo eso. Eso puede aplicar de manera muy diferentes para ustedes. Pero ¿qué busca un siervo de Dios que está haciendo estas capacidades en el espíritu? Tiene una pasión genuina para glorificar al Señor con todo lo que hace. Con todo lo que hace. Yo les he dicho de mi pequeña, ¿no? Que de repente entra donde yo estoy estudiando y me dice, papá, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es esa música? Bueno, la música instrumental a algunos los puede dormir. La música instrumental a mí me da una quietud increíble. ¿Alguien te puede decir, ¿eso no te duerme? La respuesta es no. Porque cuando sirves al Señor en espíritu, Dios mismo te está dotando de una capacidad que es infrahumana. Vean cómo Pablo lo dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dios habló a su pueblo en el desierto de la manera que debemos amarlo, y esto debe de ser una realidad para nosotros hoy. ¿Cuándo? Hoy. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hay que servir al Señor en el espíritu. Hay que servirlo hasta agotarnos, hasta desgastarnos. ¿Y de dónde Pablo había aprendido esto? Esto era lo que la ley decía en su corazón. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bueno, esto no es una sugerencia, esto es realmente un imperativo. Nuestro amor por Dios debe envolvernos, debe realmente cautivarnos, debe realmente
llenar todo nuestro corazón, no parcialmente, sino totalmente. Esta clase de servicio también incluye que el servicio a Dios no es un servicio de apariencias, no es un servicio para alcanzar el reconocimiento o para ser visto por alguien más. Este es un servicio voluntario, espontáneo, sabiendo que lo que hacemos para Dios realmente lo estamos haciendo para que otros sean edificados. Número 6. Vean cómo el ministro de Dios debe ser un intercesor. Debe ser un intercesor. Vean el verso 9b, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Siempre los tengo en mi corazón, siempre están en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Bueno, sabemos que Pablo no funda la iglesia en Roma, pero Pablo está queriendo ir a Roma para visitar esta iglesia, para compartir con ellos, para ministrar con ellos los dones espirituales que Pablo tenía. Y entonces Pablo está diciendo, yo oro a Dios por ustedes, yo estoy clamando, intercediendo a Dios por ustedes claramente. ¿Dónde es que nosotros tenemos una evidencia de eso en la carta a los romanos? Lo tenemos en el capítulo 16. Pablo no ha ido a Roma, Pablo no conoce los detalles de la iglesia en Roma, pero Pablo conoce a un montón de gente que está en Roma, de la cual Pablo describe cualidades en el capítulo 16. La conclusión de Romanos, ahí en el capítulo 16, es muy amplia, es muy detallada. Pablo tiene amigos, Pablo tiene compañeros de milicia ahí en Roma. Pablo los está describiendo. Ustedes estuvieron conmigo en esta situación. Ustedes creyeron antes que yo. Vean los detalles que Pablo está escribiendo en el capítulo 16 de toda esta gente. ¿Qué te dice eso? Eso te dice que Pablo ha pasado tiempo orando por esta persona. ¿Cómo llegamos a esa profundidad en el servicio cristiano? Bueno, llegamos ahí porque al servir en espíritu llegamos a conocer las necesidades de las personas de forma muy personal. No voy a orar por una persona que posiblemente está pasando, por dar un ejemplo, por un proceso de embarazo. No voy a orar por esta persona diciendo, Señor, por favor, que su corazón funcione bien, líbrala de un infarto. Bueno, esa no es la mejor manera de orar por una persona que está embarazada. Pero cuando estás orando, conoces las necesidades peculiares de su proceso de embarazo y entonces estás orando específicamente por esta persona tal y como se requiere. No estás orando por el joven que tiene que tomar la decisión de qué carrera estudiar y no estás pidiendo, Señor, por favor, que él, no sé, o sea, estás orando específicamente por la necesidad de esa persona. Entonces, un siervo de Dios, una persona que sirve al Señor con todo su corazón, que anhela que la gente pueda caminar en la voluntad de Dios, está orando específicamente por esta gente. Señor, líbrale a mi hermano de esta tentación. Ya lo he escuchado 3 veces en consejería, ya le hemos dicho lo que tiene que hacer, pero sigue fallando donde mismo. Quítale este pecado. No estás orando por el chismoso para que el Señor le quite lo... no, eso sí, que se lo quite. Pero no estás orando por el chismoso diciendo, Señor, que crezca 3 metros, ¿verdad? No, oras por el chismoso y dices, Señor, por favor, ayúdalo con este pecado de chisme que tiene. No estás orando por el que está en medio de una enfermedad diciendo, Señor, por favor, bendice su negocio. Esa no es su necesidad más grande. Entonces, ¿qué hace el siervo de Dios? Identifica la necesidad de la gente y comienza a orar. Comienza a orar por esa necesidad de una manera muy clara. Entonces, el ministerio intercesor en la vida de Pablo fue una tónica dominante. Usted va a ver el ministerio de oración de la vida de Pablo es maravilloso. En cada carta lo vemos rogando, lo vemos pidiendo. Es un modelo de oración.
Bueno, al inicio de este año, Jaciel ya hizo mención de eso, al inicio de este año yo tomé 2 oraciones, creo que en Efesios. No está Jaciel, no está. Anda en el ministerio paternal. Pero bueno, yo tomé 2 domingos, creo que tomé una oración de Efesios y la otra de Colosenses. Oraciones muy pastorales que Pablo estaba haciendo por estas iglesias, específicamente rogando sabiduría, la llenura del Espíritu Santo, rogando que ellos recibieran el poder de Dios para seguir sirviendo al Señor. Observe algo, aunque estas iglesias tenían hermanos y hermanas que habían sido compradas a precio de sangre, tenían pecados específicos, también la oración de Pablo era muy específica por cada uno de ellos. Necesitamos, como siervos del Señor, orar y elevar nuestro ministerio de intercesión por aquellas personas que Dios ha dispuesto o ha puesto cerca de nuestro corazón o de nuestra vida para ministrarles. Véanlo ahí en Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bueno, simplemente si siguiéramos el modelo de Pablo, tendríamos aquí realidades muy supremas. ¿Por qué orar por otras personas? Señor, que puedan aprobar lo mejor. Señor, que puedan ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Lo ven? Que puedan ser llenos del fruto de justicia por medio de Jesucristo. Que te puedan alabar, que te puedan glorificar, que sus vidas, que su familia, que sus matrimonios sean una evidencia clara de que tú estás siendo glorificado. Esta debe ser una marca en el siervo de Dios, su intercesión. Mínimamente, una persona que sirve a otros, mínimamente debe estar pidiendo por ese grupo al que le sirve. Es decir, si tú sirves a un grupo de 5 personas, mínimamente tú debes de estar orando por esas 5 personas. Si el Señor te ha dado la oportunidad de orar, de servir a un grupo de 20 personas, mínimamente tú tienes que estar orando por esas 20 personas, desarrollando una carga y una pasión, una intercesión por esas personas. Número 7, el ministro debe de ser un comunicador de dones espirituales. Vean el verso 11, Romanos 1, 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué está diciendo Pablo? Quiero comunicarles un don espiritual. Bueno, claramente entendemos o sabemos, Pablo era un apóstol, Pablo era un pastor, Pablo era un predicador, Pablo era un discipulador de otros, Pablo era un plantador de iglesias. Observe que Pablo no tenía solo un don, tenía varios. Y estaban como la maquinaria de un reloj o de un motor, estaban funcionando en una coordinación tremenda. Que bueno, siempre es un gozo, siempre es un deleite escuchar a una persona que tiene varios dones y que estos dones están bien engranados, bien engrasados, con la cantidad necesaria de aceite que necesitan para poder tener esta precisión para que otros podamos ser bendecidos con el don espiritual que ellos nos están comunicando. Observen algo. La intención de Pablo de ir a Roma no era recibir algo de los romanos. La intención de Pablo para ir a Roma era realmente comunicar aquello que Dios había recibido de parte de Dios. Es así como Pablo asimilaba el ministerio pastoral. Es así como Pablo asimilaba la gracia que Dios había compartido con él. Vean en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces tienes un don que comunicar.
comunícalo. Da de Dios lo que Dios te ha dado. Da de Dios aquello que Él ha querido compartir contigo. Dalo claramente. Dios te lo dio. No te lo dio para que lo ocultes. Dios te lo dio para que lo compartas. Mientras más ejercitado está ese don, mejor calificado estará para ser de edificación y de glorificación al Señor. Mientras más escondemos un don, mientras más ocultamos un don, entonces ese don que no está bien aceitado, que no está bien engranado, que no está bien ejercitado, no está haciendo lo que Dios ha dispuesto que se haga. Fíjense cómo claramente cuando una persona da lo que de gracia ha recibido, podemos ver que esa persona es bienaventurado. Por ejemplo, cuando nosotros damos de lo que Dios nos ha compartido financieramente, por ejemplo, damos para otra persona en una necesidad, suplimos la necesidad que algún hermano, que alguna familia pueda tener de manera temporal. Nosotros entendemos claramente que el Señor obra en nuestros corazones para eso. Pero ahora imagínese cuando nosotros podemos suplir para las necesidades espirituales de otra persona. Bueno, déjeme doy un ejemplo de esto. De vez en cuando, no digo que siempre, pero de vez en cuando le digo a mi esposa, voy a hacer una llamada a fulana persona. Muchas veces ni siquiera viven aquí, muchas veces ni siquiera les pastoreamos, pero simplemente el Señor los pone en mi corazón. ¿Y para qué? No sé. Voy a hablarlo, voy a saludarlo, voy a preguntar cómo está. Posiblemente nada más le voy a decir que tuve el sentir de hacerlo y que quiero orar por él. Y cada vez que eso sucede, yo sé que Dios no está fallando, Dios no está errando. Cuando le pregunto a esta gente, ¿habría algo en lo que te pudiéramos ayudar? ¿Habría algo en lo que pudiéramos orar por ti? La mayoría de veces la pregunta es, ¿sabías algo? No sabía nada. Pero simplemente es mejor dar que recibir. Es mejor llegar a tiempo porque Dios así lo presenta en tu corazón y suplir para las necesidades de otro. La palabra don espiritual que describíamos la primera noche, también aquí es charisma, significa un regalo de gracia. Es la capacidad que Dios nos da para ministrar a otros cuya única fuente es su Santo Espíritu. Esa es la razón por la que Pablo pudo escribirle a Timoteo lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo, quien fuese muy claro en sus epístolas acerca de los dones espirituales, nos lo recuerda en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a las medidas de la fe. Dios mismo en su soberanía reparte diversos dones a sus hijos para la edificación de la iglesia. O como lo dice 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, ¿qué hace un ministro? Comparte su don. El don no es para tu orgullo, el don no es para tu promoción. Yo no sé por qué hay esta gente o por qué hay estos hermanos o primos, ya no sé, que de repente llegan, mal te conocen cuando te dicen, yo quiero ir a tu congregación a predicar. Y yo siempre digo, empezaste con el pie izquierdo. Mientras yo sea pastor en esta iglesia, jamás vas a predicar. ¿Por qué te tienes que ofrecer? Yo no ando buscando quien venga y predique. Pero cuando una persona simplemente tiene la capacidad de bendecir a la grey con su don, entonces yo voy a estar detrás de él para que venga acá y pueda compartir. Bueno, hace unos meses escuché a un predicador, he estado detrás de él por algunas semanas, finalmente pude contactarlo, pues, después de algunos intentos pude tener un trato con él. Y entonces él me decía, sabes que no puedo estar allí en la fecha que tú me estás diciendo, pero te puedo recomendar a un par de hermanos que puedan ir y puedan hacer un trabajo igual o mejor que el que yo pueda hacer. No estoy buscando a nadie más, te quiero a ti. ¿Por qué? Porque su don me bendijo, porque su don nos bendijo a aquellas personas que lo escuchamos. Así es como funciona la grey de Dios. Los dones nos bendicen. Entonces sabemos que nos están edificando, sabemos que están glorificando al Señor y entonces decimos, queremos esto, pero no nos promovemos a nosotros mismos. Número 8.
El ministro comprende que es un deudor al mundo. Vean cómo Pablo lo dice en el verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dice? Soy deudor. Pablo sugiere que él era un deudor. ¿A quién? A cultos y a no cultos. Es decir, Pablo era un deudor a todo el mundo. Deudor es alguien que tiene una deuda moral contraída con alguien. Desde el momento en que somos llamados a la salvación, adquirimos esta deuda con Dios mismo de compartir el evangelio a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a la gente que nos rodea. Vean cómo Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 9, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hay dos tipos de deudas que son impagables para un creyente. La que se señala aquí, somos deudores, aquellos que no conocen al Señor, de compartirles el evangelio. Y más tarde en la misma carta, la que Pablo comparte en el capítulo 13, verso 8, no debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿cuáles son nuestras dos grandes deudas? Una deuda para comunicar el evangelio. ¿Con quién? Con el incrédulo. ¿Y dónde está ese incrédulo? Afuera de la iglesia, ¿sí? Y a veces adentro de la iglesia. Y por eso es que como siervos del Señor tenemos que predicar el evangelio afuera de la iglesia y también adentro de la iglesia. ¿Lo ven claramente? Pero segundo, dice Pablo, tenemos una deuda de amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús diciendo, en esto conocerán que sois mis discípulos? ¿En qué? Si tuvieren amor los unos por los otros. Una de las razones por las que el Imperio Romano fue sorprendido por el rápido crecimiento de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos es que los romanos no podían entender el tipo de amor que los cristianos se daban. Los romanos realmente estaban impresionados de la manera como la iglesia primitiva se amaba y ellos no entendían. Ellos decían, no entendemos por qué estos hombres mueren abrazados en el Coliseo romano. No entendemos por qué estos hombres mueren cantando y declarando su servicio y su amor al Señor, y pareciera ser que las fieras, cuando los están devorando y cuando los estamos lacerando con látigos y los estamos apedreando y los estamos decapitando, ellos no están odiando a los soldados que están ejecutando el juicio del emperador. Entonces, una de las características por las que la iglesia cristiana creció en el libro de los Hechos y en los primeros siglos fue su amor, su amor. Entonces Pablo está diciendo, como ministros tenemos que reconocer, tenemos una gran deuda, una deuda para compartir el evangelio y una deuda para amarnos los unos a los otros. Número 9, ya casi terminamos. Ahora sí, el ministro está presto a predicar el evangelio. El siervo de Dios debe estar presto para predicar el evangelio. ¿Cuándo? En tiempo y fuera de tiempo. En tiempo y fuera de tiempo. Dice el verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Bueno, la palabra prontitud habla de la diligencia que se requiere para hacer algo. La palabra prontitud es lo opuesto a morosidad, a negligencia, a apatía, a indiferencia. Le recordaba a una persona ayer o antier que una vez su mamá me habló, estaba yo en la oficina, me presentó una necesidad y me dijo, hay una persona que se está muriendo en Ahome y necesita escuchar el mensaje del evangelio. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a orar por ella ahora mismo. Yo corté mi llamada, ella era más pronta que yo
A los 15 minutos esta hermana estaba allí en la oficina parada diciéndome, ya hay en el tanque de gasolina, vamos a Ome. Eso es prontitud, ¿ves? Eso es diligencia. Entonces Pablo está diciendo claramente algo. Necesitamos estar prestos, con prontitud, con diligencia para anunciar el evangelio. ¿Qué es lo opuesto? Morosidad, negligencia, apatía, indiferencia, dejar esta tarea para el mañana, dejar esta tarea para la siguiente semana, dejar esta tarea para el siguiente mes. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Tenemos una urgencia como siervos del Señor. ¿Cuál es esa urgencia? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio, comunicar el evangelio, hacer que el evangelio sea una realidad hablada, una realidad hablada. Tenemos que usar palabras con el evangelio. A veces decimos, bueno, la gente nos tiene que ver vivir el evangelio. Qué bueno si te ve vivir, pero cada vez que el evangelio fue proclamado y predicado con resultados visibles en el Nuevo Testamento, cada vez que eso sucedió fue porque alguien abrió su boca y predicó las buenas nuevas de salvación. Lo vemos en la predicación de Pedro en Pentecostés, Hechos capítulo 3, lo vemos en la siguiente predicación de Hechos capítulo 2, lo vemos en Hechos capítulo 3, lo vemos a lo largo del libro de los Hechos, gente predicando el evangelio y gente siendo salva. ¿Por qué es que hay una urgencia en predicar el evangelio? Porque la necesidad que otras personas tienen del evangelio es real, es una realidad. Entonces Pablo no estaba seleccionando con quién compartir el evangelio. Él tenía realmente una mente clara. Necesito predicar a Cristo, a cultos y a no cultos, a sabios y a ignorantes. Número 10. El ministro del evangelio, el siervo de Dios, no se avergüenza del evangelio. No se avergüenza del evangelio. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que hermanos, los que rechazan el evangelio, piensan realmente que el evangelio es una locura. Algunos pensaban alrededor de Pablo que lo que él predicaba realmente era una locura y eso podría ocasionar que en algún momento se avergonzaran de ellos. Pero Pablo lo que está diciendo es, por más que me tilden de loco, yo no me voy a avergonzar del evangelio. Usted ha visto que toda la gente que de alguna manera sigue la agenda de esta cultura, en la música, en el mundo del espectáculo, en las noticias, en los deportes, en lo que cantan, todos están comunicando su cultura. Y se nos dice tenemos que ser tolerables con ellos. Bueno, para un predicador en una calle y resulta que nadie tiene que ser tolerable con ese predicador. Y estamos más o menos al igual que Pablo estuvo en su día. Tendríamos muchas situaciones por las cuales avergonzarnos y sin embargo el consejo de Pablo es esto para un siervo de Dios: no te avergüences del evangelio. No te avergüences del evangelio. Por este evangelio Pablo había sido encarcelado en Filipos. Por este evangelio Pablo había sido echado de Tesalónica. Por este evangelio Pablo había sido sacado a escondidas de Berea. Por este evangelio Pablo había sido golpeado en Atenas. Por ese evangelio Pablo había sido juzgado como insensato en Corinto. Por ese evangelio Pablo había sido apedreado en Galacia, pero jamás dejó de predicar el mensaje del evangelio. Aquella famosa locura de la cruz de 1 Corintios 1 fue el eje central del ministerio paulino, de su ministerio como siervo del Señor.
Dice el 1:18 de Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, hermanos, el evangelio sigue siendo una locura el día de hoy. Pero te aliento a no sentirte avergonzado de predicar este mensaje. Te animo a nunca pedir disculpas cuando has predicado el evangelio. Es un error de nuestra parte cuando un opositor del evangelio, cuando una persona nos dice algo como, ay, es que qué intolerante eres. Y entonces nosotros cometemos el error de decir, perdóname, no te quise herir. Estamos mal, hermanos, y tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Si la palabra de Dios hiere a un pecador, entonces tú te tienes que parar sobre las palabras de Pablo. No me avergüenzo del evangelio. No tenemos que ceder a esta cultura. No tenemos por qué disculparnos con una persona que fue ofendida por el evangelio. Si tus palabras humanas ofendieron a esta persona, entonces pide una disculpa. Si fueron tus palabras, pide una disculpa. Pero si fue la palabra del Señor, si la palabra del Señor fue emitida desde tus labios, nosotros no tenemos por qué disculparnos. Si alguien se ofendió con ello, es problema de esa persona, no es problema de la palabra, no es problema del comunicador. El comunicador está siendo fiel para predicar la palabra del Señor. Entonces, por favor, no nos disculpemos cuando alguien se ofende por el mensaje que hemos comunicado de parte del Señor. El mayor privilegio que un siervo de Dios tiene es ser un heraldo, es ser un portavoz del evangelio, es ser alguien que va adelante de este Señor diciendo, allí viene el rey, allí viene el rey. Eso es lo que hacía un heraldo, comunicar que el rey venía. Llegaba solo unos pasos adelante. Si él fallaba, si él no comunicaba, entonces la llegada del rey no tendría el mismo recibimiento. Esa es la razón por la que no suavizamos el evangelio, no editamos el evangelio, no menoscabamos el mensaje redentor del evangelio. Si lo haces por querer dar un mensaje más apetecible y más atractivo, realmente estarás dando un mensaje que no es el evangelio. ¿Qué dice Pablo en este pasaje? El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Si nosotros editamos ese evangelio, si nosotros suavizamos ese evangelio, si nosotros tergiversamos ese evangelio, entonces ese poder de Dios que el evangelio tiene para salvar realmente traerá confusión, no salvación. El evangelio es el poder de Dios rescatando y salvando a perdidos. Contiene toda su omnipotencia para transformar el corazón de un pecador no redimido. Contiene toda su soberanía para llamarlo a la salvación, para salvarlo, para rescatarlo, sin importar cuál sea su pecado. Entonces, cuando pensamos en tener una vida que nos ejemplifica lo que es servir a Dios, la mayoría busca un ejemplo contemporáneo. Pero aquí hay una vida ejemplar de servir al Señor. Quienes hacemos el servicio cristiano, quienes respondemos al llamado de Dios para la salvación, primeramente como un escalón de ser siervos del Señor porque hemos respondido al mensaje del evangelio. ¿Y qué dice este mensaje del evangelio? Que somos pecadores urgidos de un Salvador. En nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, no podemos ser salvos. No eres capaz ni de llegar a la esquina con tus 5 sentidos, mucho menos eres capaz de llegar al cielo. Necesitas a un Salvador, necesitas a un Redentor. Y pudieras decir, bueno, eso ve y díselo a un grupo de pecadores. Bueno, tengo que decir una realidad esta noche. Y la realidad es que cuando nosotros vamos creciendo al interior de la iglesia cristiana, como que nuestros hijos van creciendo con la realidad, pues aquí he estado toda la vida.
me han predicado no sé cuántas veces, me sé no sé cuántos coros, he orado no sé cuántas veces, sí, pero tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas realmente un encuentro con el Señor. Tú necesitas venir realmente a Dios a cuentas y decir: soy ese pecador que necesito ser salvo. Vean cómo Pablo termina diciendo: por tanto os ruego que me imitéis. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces ya eres salvo. Mi pregunta es: ¿qué ejemplo estás dando a los tuyos? Primero, ¿qué ejemplo estás dando a tu cónyuge del evangelio? ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos del evangelio? Me sorprende cuando a lo largo de los años he podido platicar con niños que han crecido en la iglesia, que se llegan a convertir en jovencitos, y entonces pareciera ser que el Dios de sus padres es realmente un Dios impotente. Ellos no creen en el Dios de sus padres, están en esta realidad y te presentan esta disyuntiva como si el Dios de sus padres fuera impotente, no tuviera el poder de salvarlos, no tuviera el poder de transformarlos, no tuviera el poder y la profundidad que se requiere para la salvación. ¿Por qué? Porque cerró en comunicar el todo al Todopoderoso en la vida de estos pequeños. Entonces necesitas a este Salvador. El gran predicador G. Campbell Morgan dijo una vez: predicar no es proclamar una teoría, ni tampoco debatir con respecto a una duda. Predicar es proclamar la palabra, la verdad conforme ha sido revelada. Se dice que Juan Knox, el gran reformador de Escocia, lloraba con gran carga cada vez que se acercaba al púlpito a predicar la palabra, porque entendía la seriedad de su llamado. Y yo quisiera decirte esta noche que un ministerio, un servicio al Señor sin dolor, sin lágrimas, sin quebranto, es realmente un ministerio superficial y sin fruto. ¿Tus hijos no son salvos? Tienes mucha tarea que hacer. ¿Tus hijos no son salvos? Tienes muchas lágrimas que derramar. ¿Tus hijos no son salvos? Tienes muchas rodillas que desgastarte por la salvación de ellos. Deja de pretender servir a otros cuando no has sido un siervo fiel en lo que Dios te ha dado. Un día nuestras vidas llegarán a su final terrenal y solo lo que hayamos hecho para el Señor servirá a Él y será el testimonio de un servicio que prevalecerá por su gracia y para su gloria. Entonces, mi hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sí, no eres un predicador, sí, no eres un pastor, sí, posiblemente no eres alguien que visiblemente sirve a la causa del Señor. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cuando veo a sus hijos dormidos a estas alturas de un campamento, en día sábado, recuerdo cuando era un niño y me solía dormir en los campamentos por la noche. Y luego el fenómeno, no sé por qué, decimos amén y nuestros hijos entonces despiertan con gran energía y potencial para correr las próximas 2 o 3 horas. ¿Qué quiero comunicar con esto? Yo ya estuve allí. Cuando veo a sus hijos dormidos en carriolas, en cobijas, o a los más grandecitos posiblemente aguantando, veo este ejemplo y yo digo: yo ya pasé por ahí, yo ya estuve ahí. Bueno, no soy el hombre más experimentado en este lugar, no soy el hombre más grande claramente en este lugar, gracias a Dios. Pero creo que después de 30 años
Hoy puedo decir lo que hace 30 años no podía decir. Hoy te puedo decir: no desperdicies miserablemente tu vida. No desperdicies pusilánimemente tu vida. No permitas que la mediocridad, que la tranquilidad, que la apatía te deje simplemente fuera de la jugada de Dios. No lo permitas. Las canas no se ocultan, las fuerzas se acaban, los años pasan. ¿Cómo estás empleando tu vida para servir al Señor? Entonces, ¿dónde comienza todo? Todo comienza con una respuesta, diciendo: sí, Señor, te necesito. Soy ese pecador que necesita un Salvador. O como Pablo lo dijera: yo soy el primero. Y luego, cuando estás en esa fila de decir: yo soy el primero que te necesito, yo soy el primero que quiero ser salvo, entonces luego hay una segunda realidad. ¿Para qué el Señor quisiera salvarnos? Bueno, quisiera salvarte simplemente para algo: para que le sirvas el resto de tu vida, con todo tu espíritu, con toda tu realidad, con toda la potencia, con toda la energía, con todos los dones que Dios te ha dado. Lo que voy a relatarles a dos hombres sucedió. Uno era distinguido, en sociedad conocido, de abolengo, de renombre, ministro de la nación. El otro era muy sencillo, pasó desapercibido, la sociedad lo ignoró, solo era un siervo de Dios. Ambos salieron de viaje en diferente misión. El primero engalardonado, con traje de cazador, sofisticado su equipo, armamento al por mayor, y en su mente el pensamiento: voy a recibir un galardón. El propósito del siervo: ser un vocero de Dios, darle la vista a los ciegos, vendar a los quebrantados, liberar a los cautivos, consolar a los enlutados y a todos los afligidos, también a los angustiados, gozo perpetuo y honor. El cazador, muy valiente, accionó su armamento, cazó leones y panteras, jaguares y mucho más. Solo piensa en su regreso, pues recibimiento habrá. Al siervo del cual les hablo, no se le ve ni armamento, su traje es de lino fino, sus lomos están ceñidos de justicia y de verdad, calzado lleva en sus pies el evangelio de paz, sujeta con su mano el escudo de la fe y con la otra una espada que es la palabra de Dios, accionando todas juntas con el poder de la oración. Por ahí se oyen rumores que a causa de este varón el cielo sufre violencia, pues el infierno saqueó, ha arrebatado las almas y pobló el cielo hoy. Satisfecho de haber hecho la voluntad del Señor, su avión toma de regreso y se encuentra al cazador. Al llegar al aeropuerto, algo grandioso acontece. Millares de millares, todas las bandas de guerra, tambores en alta son. El ministro ha regresado, es un cazador de honor. Mas el siervo cabizbajo, orando en su corazón, se pregunta y se contesta: ni mi esposa vino hoy. Y luego él, muy atrevido, se dirige a su señor: yo no he ido tras las fieras, yo no soy muy exigente, solo sostuve una lucha y vencí al león rugiente. Mas ¿quién me recibe hoy? Hijo mío, le contesta, aquí no está tu galardón. Te lo dije tantas veces, en el mundo hay aflicción. Apresura tu trabajo, termina ya tu misión.
Yo mismo saldré a tu encuentro, no con las bandas de guerra, no con himnos ni canción, mas con coros celestiales, ángeles y querubines preparan tu recepción. Tu corona reluciente, tu anillo y tu galardón, y mi voz muy complaciente. Bien hecho, siervo de Dios. Entra en mi gozo, mi amado. Entra en mi gozo, mi amor. Es un pacto de amor. Es un pacto de amor. Entonces, posiblemente hoy puedes decir: yo no soy un siervo de Dios. Entonces comienza bien sencillo. Comienza reconociendo: Señor, soy un pecador que necesita un Salvador. Y segundo, si tú ya eres salvo por la gracia de Dios, entonces comienza diciendo: Señor, hoy tomo una decisión por servirte. Hoy tomo una decisión por dejar un legado de servicio a los míos. Hoy tomo el rumbo claro de ser un ministro de Dios. Señor Jesús, reconocemos que tu palabra es la verdad. Y hoy queremos venir y reconocer que por tu gracia somos salvos. Pero si alguno aquí no tiene esta realidad de su salvación, si alguno aquí no tiene la seguridad de su salvación, y hoy tu Espíritu Santo lo está atrayendo hacia ti, y hoy tu Espíritu Santo está hablando nítido y claramente a su vida para decirle: ven a mí. Entonces nosotros pedimos que una vez más el milagro de la salvación y de la redención sea una realidad para estas almas. Si tú estás aquí y esa es tu realidad el día de hoy, querido amigo, este es el día de salvación para ti. No lo postergues más. Sí, posiblemente no lo sabes todo, pero si el Señor está claramente llamando a tu vida y te ha dado la convicción por su Espíritu Santo de creer, entonces ven al Señor. Entonces ven a Él en arrepentimiento, ven a Él en humillación. Ven a Él reconociendo: Señor, soy esa persona que necesita un Salvador hoy. Y allí donde estás, simplemente dile al Señor: perdóname, me arrepiento, me humillo, necesito de ti. Mi matrimonio necesita de ti, mis hijos necesitan de ti, pero principalmente yo necesito de ti. Yo soy el más vil pecador que te necesita, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que no es nuestra obra, sino es tu obra. Pero ahora yo quisiera orar, y si en respuesta a este mensaje tú tienes que comprometer tu vida con el servicio del Señor, entonces quisiera invitarte que estemos de pie. Si tú realmente quisieras comprometerte para decirle al Señor: Señor, yo no te he servido a la altura de lo que Romanos 1 dice. Yo no he sido un fiel ministro o un fiel testigo a la altura de lo que este pasaje me dice. Entonces ponte de pie con todo tu corazón. No lo hagas porque el predicador te lo dice. Hazlo porque la palabra del Señor te ha convencido de esa realidad. Hazlo porque la palabra de Dios realmente ha hablado a tu vida, porque eso es lo duradero. Mis palabras se esfumarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Señor, que podamos responder en obediencia a ti, que podamos responder en la convicción a ti que solo tú mereces. Sí, nos hemos equivocado, sí, hemos fallado. Sí, una y otra vez hemos hecho inadecuadamente lo que tú nos has pedido. Sí, una y otra vez nuestro corazón se ha contaminado. Pero nuevamente esta noche queremos venir y estar a cuentas contigo. Perdónanos, perdónanos. Danos a Cristo, danos a Cristo. Danos a Cristo hoy. Espíritu Santo,
Sopla sobre nuestras vidas, llena nuestras vidas, ministra nuestras vidas de ti. Que nuestra mente, que nuestra alma, que nuestro corazón puedan ser llenas de la voluntad del Padre expresada en su palabra, de tal manera que nosotros te sirvamos con todo nuestro espíritu, que nuestras incapacidades se vean revestidas de tu capacidad, que nuestras flaquezas se vean fortalecidas, que nuestra mente, Señor, que es débil, que es frágil, que nuestra mente que está saturada del humanismo pueda ser totalmente llena de ti. Perdónanos, perdónanos, Señor. Que no nos avergoncemos del evangelio. Cada vez esta cultura es más voraz. Cada vez esta cultura nos amordaza más para poder hablar claramente el evangelio. Señor, llénanos de poder y de denuedo para no avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación y para la santificación de tu pueblo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, esta noche.